Saludamos a Jessica Echeverría. Ella es abogada, penalista, especialista en delitos sexuales. Jessica, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Buenos días a todos ustedes y un honor poder estar en esta entrevista compartiendo con uno de los mejores periodistas a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Jessica. En las últimas semanas, bueno, en los últimos días, un caso en particular ha generado polémica, ha generado indignación, ha generado bronca, ha generado ganas y ansiedad, ansias de juicio, de justicia por parte de víctimas, de las familias de las víctimas, en este caso de víctimas de 3 casos de feminicidio y 1 de asesinato. El contexto es que en estos hechos los jueces y fiscales actuaron de manera contraria a la disposición de justicia. Hay un juez investigado, Rafael Alcón, por prevaricato, por haber favorecido a un delincuente. ¿Qué criterio tiene de esto? Usted es especialista en el caso de investigaciones y reparación de daños para víctimas de feminicidios, violencia contra la mujer e infanticidios. Muchas gracias. Yo creo que realmente lo que hemos visto con este caso muestra de alguna u otra manera que es el rostro de la justicia que ha tocado fondo. De la justicia ha tocado realmente fondo en nuestro país y lastimosamente de una u otra forma esto nos demuestra que estamos ante redes de corrupción, que conforman organizaciones criminales que terminan liberando a feminicidas y violadores. No es un caso aislado, porque nosotros también tenemos otros casos, por ejemplo, en los cuales también hemos podido evidenciar que esto ha ocurrido, pero lo que llama más poderosamente la atención es que quien precisamente beneficia al feminicida y violador es nada menos que el hermano del presidente del Consejo, el expresidente del Consejo de la Magistratura, que es Gonzalo Alcón. Y también nosotros hoy nos enteramos a través de los medios de comunicación que él no solamente ha beneficiado a este sujeto, ¿no?, sino que también ha beneficiado a un caso que fue muy macabro, que ocurrió en Santa Cruz en el 2004, que fue conocido el caso Centellas como el descuartizador, ¿no? Sí. Que asesinó y desmembró a una mujer y dejó partes del cuerpo en distintas zonas de la calle Vallivian. Entonces a nosotros realmente nos asombra y a mí me preocupa algo, y esto te lo quiero transmitir como abogada que ve este tipo de casos. ¿Hasta dónde nosotros estamos seguros de que los jueces que tienen, digamos, que estar en lo que es materia de ejecución penal, sentencia, son los más adecuados? Porque si yo me pongo a pensar que un juez no tiene la más mínima empatía, no tiene la más mínima dolor hacia lo que es la pérdida de una vida, como ha sido el caso de Iris, de la otra joven desaparecida, y también como es, digamos, el caso por el cual él fue liberado, de esta jovencita Blanca. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Porque estamos hablando de crímenes macabros y horrorosos como el que ocurrió con la señora, digamos, en Santa Cruz, y también como el caso, digamos, de Blanca en el Alto, en los cuales ambos asesinos son beneficiados por este juez Rafael Alcón. Entonces, a mí me preocupa de sobremanera todo lo que está ocurriendo, porque en casos de feminicidio, yo quiero decirte algo, que estamos sumamente mal, porque también tiene mucho su cuota de responsabilidad lo que es, digamos, la fiscalía. Entonces, el IDIP tiene que tener serias reformas para poder avanzar, y yo pienso, digamos, que Rafael Alcón no es el único lado oscuro de la justicia. Hay muchos jueces corruptos, pero lastimosamente, ¿qué es lo que sucede? Tienen protección y cobertura del Consejo de la Magistratura. Jessica, usted ha estado trabajando muy de cerca con víctimas de feminicidio, de violaciones, de violencia contra la mujer y contra los niños. Un caso bien emblemático en Santa Cruz sufre las mismas deficiencias de la Administración de Justicia. Es el caso de La Manada, de una violación colectiva contra una mujer en 2018 que
hasta el momento no encuentra reparación de daños, debe tener el mismo modus operandi como el caso de Choque Flores. Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, no puede ser posible que una violación que ocurrió el año 2018, que incluso tuvo relevancia nacional y cobertura de medios internacionales, porque lo que salió en varias agencias de prensa de otros países, ¿qué es lo que sucede? Estamos ya en lo que es febrero del 2022 y hasta el día de hoy no existe sentencia, no existe sentencia para los acusados. Entonces, en un caso con tanta relevancia, no puede ser posible que exista tanta retardación. Vi inclusive que en la marcha pusieron los letreros de los nombres de los acusados, pero hasta hoy no existe sentencia. Pero, ¿qué es lo que preocupa? El caso ya terminó. ¿En qué sentido? En que ya cada uno de los abogados, el Ministerio Público, la defensa de los acusados, dio las conclusiones. O sea, ya finalizó, solamente falta que ellos dicten sentencia y lo han ido suspendiendo noviembre, diciembre, enero, febrero, y todos sabemos que desde el principio el principal de los acusados fue beneficiado. ¿Por qué? Porque su madre es precisamente una estrecha colaboradora de Percy Fernández y de Angélica Sosa, y siempre lo dijimos, que la señora Sosa hizo intromisión y hubo uso indebido de influencia toda vez por el acceso que ella tenía a los vocales para poder, digamos, buscar la forma de que el hijo de una de sus mejores amigas y mano derecha sea beneficiado. La alcaldía siempre se metió desde el inicio para que este caso quede en la impunidad. Pero esperemos que de una vez por todas, hoy cuando el presidente hace este anuncio de la comisión para revisar casos de feminicidio y violadores, no solamente se quede estrictamente en quienes han sido beneficiados aún teniendo la sentencia condenatoria, sino que también puedan ver los casos de retardación de justicia, como ha sido el caso Manada, que desde el 2018 hasta el 2022 no existe hasta el día de hoy sentencia condenatoria. Ahora, cierto, y los presuntos implicados, los presuntos autores están libres sin ninguna consideración judicial, y si se repite lo que pasó con Choque Flores, capaz que reincidan en el delito. Exactamente, porque hay algo que yo coincido, un feminicida y un violador jamás cambia. No solamente representa un peligro para toda la para la víctima, sino también para toda la sociedad. No soy de las personas partícipes que digan, solamente teniendo, digamos, un trastorno de la personalidad, una enfermedad mental, podemos considerarlo peligro. Para mí, alguien que le quitó la vida a una persona y alguien que cometió un delito tan grave como es la violación, lo va a volver a realizar y por tanto, digamos, tiene que purgar su delito. Lastimosamente, la víctima del caso Manada nunca más pudo poder rehacer su vida, tuvo que irse del país ante tanto acoso, hostigamiento, amedrentamiento que ella sufría en Santa Cruz de parte de la madre de los acusados. Sin embargo, los acusados hoy en día están libres haciendo TikTok, haciendo de su vida lo que quieran, digamos, incluso uno de ellos tuvo un conflicto que otra vez volvió a ser denunciado por un tema de uso de drogas. Entonces no pasa nada, y no es el único caso aislado, no es el único caso que tenemos. Hay muchos casos tenemos identificado 3 casos de violadores seriales que están tranquilos, que están, digamos, en libertad. Por eso yo digo que no solamente tenemos que enfocarnos en la sentencia condenatoria, porque hay personas que sí representan un riesgo para las mujeres y que de alguna u otra forma en la audiencia de cesación han sido beneficiados y son casos emblemáticos, porque estoy hablando incluso de varias víctimas. Recordemos que Richard Choque, el año 2013, su primera víctima fue el asesinato se produjo a través de una violación que ocurrió, digamos, en Manada. Entonces, esto no es que hoy en día, digamos, recién lo podemos ver. Estos casos siempre han existido, pero lo que queremos es que se haga justicia. ¿Cuántos casos de violación en Manada están con sentencia? Quisiera que se haga una investigación y vamos a encontrar que los casos que se han conocido en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en Cochabamba, la mayoría siguen sin sentencia, porque tienen un pacto de impunidad y lastimosamente hay abogados que siempre se prestan a defender a estos criminales que son potenciales feminicidas el día de mañana. Jessica, conforme a esos antecedentes que acaba de mencionar, ¿cuál debería ser el accionar
de la comisión de intervención, de investigación que ha instruido que se conforme el presidente Luis Arce? Bueno, lastimosamente en esa reunión van a estar cada uno defendiendo la institución que vienen llevando. Entonces es muy difícil que la voz de quienes litigamos a diario o la voz de las víctimas puedan ser escuchadas, porque por ejemplo, yo presidente de tal institución del Estado voy a ir, digamos, a defender y a decir que hemos hecho esto, que hemos hecho lo otro, que hemos hecho aquello, pero quienes estamos litigando a diario en los tribunales podemos ver las distintas falencias. Por ejemplo, yo qué sugiero, que pido que se pueda hacer una reforma en lo que es el Instituto de Investigación Forense, porque no puede ser posible que para todo un país exista solamente un histopatólogo forense para poder hacer las pericias de histopatología cuando son casos de feminicidio. Y lo mismo, ahorita, digamos, hemos estado con mucha retardación porque en el IDIM no hay psiquiatra, y estoy hablando de que es un psiquiatra forense para todo Bolivia. Estoy hablando de que, por ejemplo, en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, con tantos millones de habitantes, donde los casos de violencia sexual, violencia familiar y abuso sexual se ven a diario, solamente hay 3 psicólogas, y de eso saquemos que una está con vacaciones o puede estar, digamos, con COVID. Entonces hay que hacer una total reestructuración y reforma a lo que es el Instituto de Investigación Forense, porque ahí termina también muchas veces siendo un perjuicio. Y también algo que yo pediría de corazón, así lo digo, en nombre de todas las víctimas y de quienes han tenido que padecer, al fiscal general del Estado, por favor, señor fiscal general del Estado, coloque fiscales que realmente tengan la especialidad y enfoque de género y en perspectiva de género dentro de lo que son las carteras de delitos sexuales, porque muchas veces nos toca lidiar con fiscales que de alguna u otra manera tienen una mentalidad machista, por no decir, digamos, corrupta, entre comillas. Y también le diría al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que va a estar en esa reunión, que ordene a todos los tribunales departamentales se pueda dar celeridad en los juicios de feminicidio y de violación, tanto a mujeres como niños, porque estos casos, como son tantos y lastimosamente las víctimas no tienen recursos, no tienen siempre la cobertura de los medios, terminan sufriendo las víctimas un calvario judicial de 2, de 3 años, y no puede ser posible que aún teniendo la sentencia ejecutoriada tengan que lidiar con distintas chicanerías que se presentan, digamos, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es importante que también él, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ordene a los juzgadores y a los vocales que cumplan con juzgar con perspectiva de género cuando se trate de casos de violencia de género. Otra cosa también que es importante, que hemos encontrado muchas debilidades, tanto, digamos, como es el Alto Cochabamba y Santa Cruz, por la cantidad de mensajes que recibimos. Fortalecer la FELCB, porque es el primer filtro en el cual, digamos, se va a encontrar la víctima al momento de hacer la denuncia. Por ejemplo, el último feminicidio que ha ocurrido en Santa Cruz, que decían los familiares de ella, que cuando quisieron denunciar le decían, no, es que tiene que venir la víctima a denunciar. La víctima estaba internada en un centro hospitalario porque había sufrido una golpiza. Y nosotros escuchamos muchas quejas de las víctimas que nos dicen, doctora, no puede ser, he acudido a la FELCB, no me quieren recibir mi denuncia, parece que si uno no la ven ensangrentada, no le recepciona su denuncia. Y no podemos seguir actuando así. No podemos, porque esta situación tiene, digamos, que cambiar y tenemos que mejorar. Es urgente que se cumpla con tratados internacionales como son la Convención Belén de Pará, y tener, digamos, juzgadores, fiscales y policías con perspectiva de género. Abogada, sabemos que usted está muy involucrada en las investigaciones, incluso en propiciar procesos a favor de víctimas de feminicidio, violaciones e infanticidios. ¿Usted ve que hay modus operandi como el caso de Choque? ¿Cuántos casos descubrió en Santa Cruz que tienen esa misma actuación de fiscales para favorecer a los delincuentes? Estamos hablando de organizaciones y consorcios, y te puedo explicar lo siguiente. Por ejemplo, aunque no debería haberlo hecho, Rafael Halcón, resulta que él recibe un certificado médico donde le dicen que este señor tiene una enfermedad
que no tiene cura, para que lo entendamos mejor, ¿no? Y hablan de gastritis, asma y diabetes, y que esa enfermedad no puede ser tratada en el penal de San Pedro. Eso es muy normal en Santa Cruz, ver que lastimosamente médicos se prestan a mentir en los certificados médicos o también a dar testimonio falso en los juicios. Y eso es porque de alguna u otra manera existe cierta flexibilidad del colegio médico que hace que cuando estos médicos dan testimonio falso, no reciben tal vez, digamos, algún pronunciamiento público, porque no es el único caso que se ha visto en el cual nosotros decimos por qué el colegio médico no se pronuncia. También está de que alguien tiene que hacer contacto con lo que es ese juez, y ahí bien tiene que venir, digamos, la sanción a quienes como abogados creen, digamos, de que esta profesión que nos ha costado significa o viene a ser sinónimo de comportarse como un delincuente. Yo pienso, digamos, que tenemos que acabar, porque también muchas veces hay abogados que se prestan a ser parte de esas redes de consorcios con jueces, fiscales y policías. Otra cosa que también nosotros vemos muy común, los informes de los recintos penitenciarios favoreciendo al delincuente, y te estoy hablando en el caso, por ejemplo, de la psicóloga, en el caso Manada, no podíamos creer el informe de la psicóloga de Palmasola en ese momento, con el cual, digamos, fue utilizado por Alejandro Saavedra para beneficiarse. Incluso, por ejemplo, en el momento más crítico que tuvimos de la pandemia del COVID, en el punto más alto en Santa Cruz, uno de los del caso Manada sin tener COVID, por la amistad y la cercanía que hay hacia la alcaldía, para buscar hacer una chicanería jurídica, lo internaron en un centro para pacientes COVID, quitándole de alguna u otra manera esa cama que podía servir para una persona que realmente tenía COVID, y se hizo dar un certificado de asma. Entonces esto es muy común y es algo con lo cual nosotros tenemos que luchar muchas veces. Los actos, por ejemplo, en los cuales los fiscales silenciosamente benefician a estos criminales es no asistiendo a las audiencias, ocasionando con esto una retardación, digamos, de justicia, porque, por ejemplo, uno se pregunta, ok, ya, Halcón ha sido detenido, pero ¿quién del Ministerio Público tenía, digamos, esa responsabilidad y quién lo llevó, digamos, ese caso? Entonces ahí nosotros podemos ver que todo esto conforma una cadena que es constituido como una red, o tal vez, como dijo en su momento el ministro Lima, una organización criminal. Organizaciones criminales que funcionan en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba, en Sucre, pero bajo la protección de ¿quién? ¿Cuál es el problema principal? Y aquí nosotros tenemos que hacer, digamos, el mea culpa. El Consejo de la Magistratura, para mí, es lo peor que se ha podido crear. La gestión en la cual ha estado presente la señora Dolca Gómez y el señor Gonzalo Halcón ha sido un cheque blanco a la impunidad de jueces y vocales en todo el país. Ha sido la gestión cuando nosotros hemos conocido liberaciones de feminicidas, liberaciones de violadores, vocales que beneficiaban, y nadie hacía ni decía absolutamente nada. ¿Cuántos jueces tan reprochables como Rafael Halcón tenemos en Santa Cruz, tenemos en Beni, tenemos en Pando, tenemos en Cochabamba, tenemos en Oruro, y siguen ahí tranquilamente? Que deje de ser el Consejo de la Magistratura una especie de réplica de película del Padrino, donde van de alguna u otra manera padrinando mafias. Ahí tenemos un grave problema, el Consejo de la Magistratura. Y precisamente hemos hablado con su presidente, con el señor Marvin Molina, quien prometió que no va a haber protección contra jueces que estuvieran implicados en actos como el de Rafael Halcón. A ver cómo avanza este trabajo que precisamente ha sido requerido ante la creación de una comisión de investigación, de revisión de casos de feminicidio y violencia. ¿Es posible, abogada, que se pueda reflotar el caso La Manada? ¿Qué tendrían que hacer los familiares de la víctima? ¿Qué tendría que hacer la justicia, el Ministerio Público? ¿Cómo es que la sociedad logra que este caso definitivamente tenga sentencia? Si tuviéramos un Consejo de la Magistratura que realmente funcione, y ojo que ya no está, digamos, Halcón,
estamos hablando que hay nuevos consejeros que eran precisamente los que han asumido los suplentes que tienen ahora que direccionar parte de este órgano judicial, ya hubiéramos tenido sentencia. Simple. Eso es lo que se tiene que hacer. El Consejo de la Magistratura tiene que accionar. Nunca, digamos, el Ministerio Público quiso iniciar una acción por prevaricato, e incluso el Consejo de la Magistratura hizo informe falso favoreciendo al vocal que liberó a uno de los acusados. Entonces también nosotros hay que decirnos algo, ¿no? ¿Dónde está lo que viene a ser, digamos, el CEPDAVI del Ministerio de Justicia? ¿Dónde está la protección hacia la víctima? Entonces acá es cuando uno dice que tiene que trabajar de manera contundente para que esa víctima reciba justicia. ¿Quién es? El Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y lo que viene a ser, digamos, el Ministerio, que tiene digamos, al CEPDAVI y una dirección de género. A su criterio, Jessica, ¿cuál debería ser el primer paso que lleve adelante esta comisión de investigación? Auditoría. Yo pienso que ellos tienen, digamos, que recopilar, y aquí yo estoy un poco pesimista y le voy a decir por qué. Adelante. ¿Ya? El Estado nos vendieron como una gran solución la comisión del legislativo para poder revisar los casos de feminicidio ante la ola de feminicidios que venían ocurriendo y que eran macabros. Recordemos que todos nos estremecimos con distintos feminicidios que sucedieron, como fue el de Vilma, afuera del supermercado, a plena luz del día. Entonces se crea una comisión donde está tanto oficialismo y oposición. ¿Cuál ha sido el resultado? Esa comisión tenía presupuesto. Yo me acuerdo que quise acudir, digamos, a esa comisión porque teníamos un caso de un feminicidio del año 2018 que hasta hoy no tiene sentencia, o teníamos un caso que no podía salir ni siquiera de la etapa preliminar de investigación gracias al único histopatólogo que se les ocurre contratar en todo Bolivia y que no le daba la gana de hacer las pericias. Incluso la necropsia se perdió. Entonces, para que ustedes vean, digamos, qué grave es, entonces ya debería haber tenido de alguna u otra manera listo su informe. Y este caso, digamos, por ejemplo, de asesinato a una joven, dentro de lo que es, digamos, la comisión. No solamente tratar los casos que hubieron después de la ley 348, que ni siquiera creo, digamos, que han sido tratados, porque hasta hoy seguimos recibiendo llamadas de casos de Tarija en los cuales, digamos, están quedando en la impunidad. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, porque lo del legislativo fue un maquillaje, fue un saludo a la bandera, y estaba oficialismo y oposición. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su contribución? Entonces, esa es una gran preocupación. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que ver y tenemos que evidenciar, hay que reforzar lo que es la FELCB y el Ministerio Público, lo que son delitos sexuales dentro de lo que vienen a ser las ciudades con más casos. A mí me preocupa el hecho de que una madre diga que fue a la policía a denunciar de que su hija estaba desaparecida y en la policía le decían, no, seguro se fue con su enamorado. Y meses después esa madre tiene que velar a su pequeña hija, su única hija, en un ataúd. Entonces, ¿eso qué sucede? Algo nos está fallando, digamos, en el tema de trata, de poder, digamos, accionar rápido el botón de emergencia. Ahora lo vuelvo a decir, creo que aún falta mucho por hacer, porque tal vez podemos tener la mejor voluntad, podemos tener tal vez asesores técnicos, pero siento que aún no se toma en serio y no se escucha la voz de las víctimas, de las activistas o de quienes de una u otra manera litigan a diario y vemos la falencia y decimos, mire, señor, este caso quedó en la impunidad porque aquí estuvo el error, en este canal, en este filtro, aquí, digamos, este tipo se benefició. Estamos todos con este tema del feminicida serial, del violador serial. Sin embargo, hace unos días un feminicida ha sido beneficiado por unos magistrados anulando su sentencia ejecutoriada. Un caso muy conocido, digamos, en Santa Cruz, el caso Caferata. Y nadie dice nada. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia va a estar ahí en la reunión. Seguramente. Yo vuelvo al caso La Manada, que es un caso emblemático, que no tiene sentencia ni detenidos de forma preventiva. Jessica nos recuerda, y también la leímos en sus redes sociales, que hay una cobertura muy fuerte de un aparato político local que evita que el juicio avance, que el juicio termine. Se habla de élites que también actúan
con estos consorcios de abogados, de jueces y fiscales. Jessica, en el caso La Manada. Claro, porque si vos te pones a verificar, los mismos abogados del caso Manada son los mismos abogados que defienden a Angélica Sosa. Y hay otra cosa que también hay que decirlo, el poder local de la alcaldía logró silenciar a muchos medios. A través de lo que es la propaganda. Yo agradezco mucho a que medios de comunicación como La Razón y otros de La Paz y Cochabamba han seguido lo que es de una u otra manera este caso tan emblemático. Sin embargo, lastimosamente, muchos dueños de medios de comunicación lo silenciaron el tema para poder, digamos, ser beneficiados con publicidad de la alcaldía, y eso hay que decirlo. Jessica, vamos a requerir más información de este caso. Seguramente nuestros colegas van a llamarla en el día a ver si nos prepara alguna documentación para tener más contexto sobre el caso La Manada y además otros casos como el que acaba de mencionar, el caso Caferata, nos llama la atención. Es el mismo modus operandi. Aquí usted ya debe saber, doña Jessica, por ejemplo, el caso de Andrea Aramayo, cuyo autor ha sido sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, guarda detención preventiva o guarda detención domiciliaria por decisión de un juez. Son decenas de casos que, si revisamos, tienen la misma forma que ha sido tratada como el caso de Choque Flores en La Paz con la actuación del juez Rafael Alcón. Gracias pues por el contacto, Jessica. Siempre amable con nosotros. Estaremos seguramente hablando del tema más adelante y quizás abordando con más profundidad. Muchas gracias a ustedes, y realmente es muy importante y muy valioso para las víctimas poder tener este espacio para que se les escuche, y realmente exigimos justicia para todas ellas y por todas ellas, por las víctimas de feminicidio y de violación. Que la reunión que se va a realizar no sea solamente una reunión política para la prensa y salir del paso, que sea una reunión donde tome en serio el poder, digamos, hacer cambios estructurales, tanto con la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, y poder reforzar lo que es la FELCB. Muy bien, pues, muy bien. Gracias. Será hasta otra oportunidad, Jessica. Un abrazo. Era Jessica Echeverría, ella es abogada penalista, especialista en asuntos de violencia contra la mujer